Pero ese no es el mensaje de la mañana. En esta mañana quiero dar un mensaje que quizás de los más viejos, porque lo preparé el año pasado. Con el tema quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Ese es el tema. Y voy a estar dando lectura al capítulo 8, versículo 1 al 4 de Mateo. También se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 40 y en Lucas, pero quiero leer Mateo 8 del 1 en adelante. Y prestemos atención a la palabra del Señor. Aunque no lleve mucho de resoluciones del año, he sentido traer esta palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 8, 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero. Sé limpio. Quiero, catarizo. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. Si no ves, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Quiero. Deseo. Jesús le está diciendo al leproso: es mi intención. Es un placer. Amo hacer esto. Quiero. Sé limpio. La lepra fue una enfermedad. Una de las enfermedades que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Se tiene constancia de ella de hasta unos 4,000 años. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria, y esto es en el latín, y Damari es una experta en leer estos términos, Mycobacterium leprae. Esta enfermedad provoca úlceras en la piel, daño neurológico. Y es triste porque esos daños no se ven, y yo le hablo por experiencia, pero el cuerpo los siente y reacciona conforme a esos daños. Debilidad muscular en progreso, extremadamente contagiosa e infecciosa. Todo el cuerpo se duele. La lepra dejaba los cuerpos mutilados, marcados, deformados. Quienes padecían esto eran aborrecidos, eran despreciados, eran rechazados.
eran confinados a vivir en lugares solitarios. Era terrible. Históricamente hablando, el ser un leproso era sinónimo a ser marcado toda su vida. Era poner una marca de deshonra, una marca de afrenta, una marca que causaba dolor, una marca de infamia sobre su vida. El simplemente ser leproso. Eran recluidos forzosamente. No era decisión propia. Eran alejados para siempre de sus familias. Eran obligados a vivir en situaciones y condiciones insalubres. Y esto intensificaba más el sufrimiento de estos pacientes. Qué triste, qué dolor. No tenemos idea. Hace años conocí un amigo y hermano, quizás algunos deben conocer, compañero en el ministerio, ministraba en nuestra iglesia, el hermano Rogelio Parrilla de Puerto Rico, quien fue leproso. Él decía que su carne había comenzado un proceso de putrefacción. Tenía su cuerpo mutilado. Tenía huecos en la cara. Él le miraba y hablaba con él y veía los huecos de sus partes caídas de la cara. Las orejas habían caído. Era terrible la enfermedad. Sus dedos se habían deformado y caído. Hablar de esto suena doloroso. Imagínese pasar esto. Estar en esta situación no tiene explicación humana. No fue hasta el año 1987, los otros días, que se desarrolló la vacuna para la lepra. Los otros días, fue 4,000 años. El doctor Jacinto Convit, famoso médico y científico venezolano, hizo una mezcla de la bacteria de la tuberculosis con esta bacteria de la lepra, creando así el antídoto, la vacuna contra esta grave enfermedad. Fue nombrado héroe de la salud pública. Claro que sí, un héroe de la salud pública. Desde el punto de vista teológico, la lepra es tipo del pecado. Nos separa de Dios y nos separa de los demás. Y nos hace inmundos. Requiere un milagro de Dios para ser sanado. No hay otra sanidad, no hay medicina, no hay vacuna, no hay forma de ser sanado si no es por un milagro de Dios. Los leprosos no tenían derecho. Debían de ser apedreados según la ley si se llegaban a la ciudad sin aviso. No debían acercarse a nadie. Y mientras se acercaban y caminaban, eran obligados a ir diciendo soy leproso, y manteniendo distancia. Soy inmundo, para evitar el contagio. Amado, esto era más que una pesadilla. Tan solo a Dios se le atribuía el milagro de ser sanado de la lepra, como lo vemos con Naamán. Sanado de este espantoso desorden que como emblema llevaba la marca del pecado.
el emblema del pecado. La lepra es un cuadro de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que en esta mañana quisiera hablar de 4 características causadas por la lepra, que a su vez son resultados del pecado. Y estas 4 son: es progresiva, número 1. Es insensible, número 2. Causa aislamiento, número 3. Es incurable y fatal, número 4. Vayamos a la número 1. Es progresiva. De la misma manera, de la misma forma en que la lepra va deteriorando los huesos físicamente, desfigurando el rostro y el cuerpo, creando parálisis y finalmente la muerte. El pecado deteriora, el pecado desfigura y paraliza al alma del ser humano. Desfigura, que recuerdo cuando era joven, cuando nos convertimos. Luego, años después, acostumbramos a enseñar la licencia o cualquier identificación de antes de cuando conocía al Señor y después. E indirectamente uno veía la diferencia y parece gracioso y quizás no tenga unos fundamentos a lo que estoy diciendo, pero uno decía, wow, qué diferente te ves. Que esto había hecho la diferencia aún en nuestro rostro, aún en la manera de mirar, de vernos. Qué maravilloso es el nombre del Señor. La lepra no tan solo es progresiva en términos médicos, sino que el pecado en sí es progresivo en términos teológicos. Una cosa lleva a la otra. Una te lleva a la otra. Comienzas con un poco, pero no te sacias. Es de naturaleza progresiva. Te empuja. Como bien dice Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Santiago, por otra parte, en el capítulo 1, versículo 13, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago nos está diciendo que el pecado es progresivo. Paso a paso nos va llevando al peor de los lugares. Tentación no es pecado, pero es el punto de entrada. Es el punto de entrada, es la puerta. Si accedemos a la tentación, entramos en pecado. Y la paga del pecado, como lo dice Romano, es muerte. Es progresiva, como lo es la droga. Pudiéramos hablar de esa como una droga, ya esa no le hace efecto, necesita otra más fuerte. Ya esa no le hace efecto, necesita algo más que va matando el cuerpo.
Y hay que detenerse antes que la muerte se apodere. No se juega con el pecado. No se juega con la mentira, ni con la hipocresía. Nos dice el libro de Mateo, donde estamos leyendo en el capítulo 2, nos dice: ni los mentirosos, ni los hipócritas entrarán al reino de los cielos. No se juega con la fornicación, no se juega con el adulterio, no se juega. No se deleita uno en lo carnal y pecaminoso, no puede, porque es progresivo. 1 Corintios en su capítulo 6, versículo 12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuídate, es progresiva. Y no te das cuenta de que vas muriendo como la lepra. Pero gracias a Dios por Jesucristo, como dice Romano, que Él vino a libertarnos de la ley del pecado. Aleluya. Y dice Romano en su capítulo 6: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia divina. ¿Cuántos pueden dar gracias en esta mañana por esa misericordia y bondad de Dios para con nosotros? Número 2, es insensible. Insensible. La lepra daña el sistema nervioso. Y en etapas va perdiendo sensibilidad en las extremidades. Y es fatal. Fatal que el sistema nervioso se dañe y tenga uno que aprender a caminar. Yo tuve que aprender a caminar. No podía coordinarlo. El sistema nervioso se había dañado y no podía mover mis piernas y me tenían que enseñar a caminar, a andar. Yo no quería, pero el sistema nervioso así lo causó. Es insensible. El leproso se hace daño a sí mismo al perder sensibilidad en su cuerpo. ¿Sabe? El leproso no sabe cuándo algo es frío y cuándo algo es caliente. Se quema y no se da cuenta, porque no hay sensibilidad en su cuerpo. No siente lo que toca o el efecto que está causando en él. No lo siente. De la misma manera es el pecado. No hizo nada. Todo está bien. Está normal. Sigo siendo el mismo. No me morí. No me cortó Dios de la tierra. Todo sigue igual. Eso es insensibilidad. Y ya no te hace efecto. Y continúas trabajando con eso. Y continúas quemándote las manos, el corazón, los pensamientos. Y esa insensibilidad lo que hace es llevarte a la muerte. Y no te das cuenta de ello. Así es el pecado. Comienza a perder esa insensibilidad. No sabe lo que hace y ocasiona. Porque la insensibilidad lo que te ha hecho es no darte cuenta de lo que está haciendo. El amor se ausenta y no te das cuenta. El libro de Revelaciones, capítulo 3, versículo 15, nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Quisiera.
mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que en una ocasión te hacía sentir culpable por lo hecho, ya no sientes culpabilidad. Antes te sentías culpable, ahora no te sientes culpable. Antes mentías y el espíritu te redarguía. Ahora mientes y ya no hay espíritu que te redarguya. No hay sensibilidad en ti. Lo que traía convicción ya no trae convicción. Un peligro. Lo que te redarguía ya no te redarguye. Y te conviertes en una persona insensible, adicta al mal. Y entre más tiempo pase sin lidiar con esa situación, más insensible te conviertes. El apóstol Pablo lo expresa cuando le escribe a Timoteo y le dice que se cauteriza la conciencia. Y cauterizar es hacer insensible esa conciencia. Es una marca en la conciencia, es una cicatriz de hipocresía. Es una marca del infierno que deforma los pensamientos y nos aleja de Dios, nos aleja de lo divino. Y deja de temer a Dios. Ay, qué malo dejar de temer a Dios. Ese nivel de insensibilidad cuando ya no se teme a Dios. Si no hay una intervención divina, amado, rápida, inmediata, si no hay una injerencia del Espíritu, una mediación de Dios en esos casos, perdemos totalmente nuestra sensibilidad y nos hacemos insensibles. Ya no lloras por la culpa. Antes llorabas, ya no lloras por la culpa, porque estás insensible. Se repitió tanto que ya no sientes llorar por ella. Ya no se siente remordimiento por lo hecho. Lo hice y se acabó. No hay remordimiento del espíritu. Ese es el nivel de la lepra del alma. Ya no corres al altar como lo hacías. Ya no hay necesidad. Me acostumbré a no hacerlo. Me voy volviendo más insensible a la voz y a la misericordia de Dios y al Espíritu. Ya no te postras humillado como acostumbrabas. Antes derramamos las lágrimas y se nos salían los mocos en el altar. Pero la insensibilidad ha detenido eso. Porque entra un nivel de conformismo en nuestra enfermedad que ya no nos interesa llorar. Ay, qué lindo es llorar a su presencia. Qué lindo es derramar nuestras lágrimas. Qué lindo es postrarnos a Él. Qué lindo es estar delante de la presencia del Señor. Qué bueno que podemos estar aquí en esta mañana adorándoles, levantando nuestras manos, usando nuestra boca. No somos insensibles. Tengo que adorar a Dios. Ya no notas la diferencia entre adorar y no adorar. Porque como ya has dejado de adorar poco a poco, pues
yo puedo estar sin adorar. Ya yo puedo venir a casa y ya yo no tengo que adorar. La insensibilidad te ha tomado control de tu espíritu. Ahora pues somos más modestos en cuestión de adoración, porque ya has sabido controlar la adoración. Lo de Dios pierde primacía. Y otros asuntos toman el lugar y se convierten en los asuntos de mayor atención e importancia, y Dios es puesto en segundo nivel. Todo lo demás es primero y Dios lo sabe. Y después, si estoy cómodo, me siento bien y tengo el deseo y no tengo otra cosa que hacer, me voy a adorar al Señor. Si no se interviene a tiempo y se maneja esa insensibilidad, entras en el juego de la ruleta rusa. Esta semana leía de un muchacho que jugaba la ruleta rusa y se quitó la vida. Que no saben lo que es una ruleta. La ruleta rusa es, toman un revólver de los viejos que tienen su masa. En 7 se jugando, dice no, a veces no se quita la vida ninguno, a veces se pierde la vida, la mayoría de las veces se pierde la vida del uno del otro. Y entramos entonces en esa ruleta rusa, y entonces comienza otra etapa en la vida del leproso. Número 3, aislamiento. Las personas con lepra terminan en colonias de leprosos. El hermano Rogelio Parilla dice que inmediatamente a sus 9 años, cuando le dio lepra, fue al doctor para identificarla. Tenía una marca blanca en su frente. Ahora no se vaya a mirar, usted tiene usted problema. Hay vacunas sobre eso. Pero él fue porque vio la marca y cuando el doctor lo vio, dice él en su testimonio que el doctor gritó: ¡leproso! Se apartó de él porque imagínate, en esos años el contagio era tan fuerte, tan extremo y conllevaba la muerte, que el doctor gritó: ¡leproso! Inmediatamente fue llevado a la colonia de leprosos en Puerto Rico. Había esas colonias. Ahora usted se va a acordar de esos tiempos. Estaba la colonia de leprosos en Puerto Rico y allá iba. Se separó terminantemente de la familia para siempre. Estaba en ese sanatorio que decía, con las personas con sus mismas condiciones, y jamás volvían a su casa. No había sanidad, le esperaba la muerte. El pecado hace lo mismo, crea aislamiento de aquellos quienes nos aman, de la comunidad de fe.
aislamiento y se termina en colonias de leprosos, de los que gustan la indiferencia, de los que corren hacia la muerte, de los que lo mismo le da buscar a Dios como no buscarle, de orar como no orar, de creer a su palabra como no creer, lo mismo le da. No hay diferencia. Y se crea una comunidad aislada, sin Dios, sin motivos de adoración. A la iglesia no hay motivos por qué adorar. Sin deseos de servicio. Pastor, termine ya a las 12 para irme. Sin sueños, sin visión, sin propósitos en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Ya es una costumbre, vengo y voy, vengo y voy. Ese tipo de comunidad se aleja de lo divino y provocan que el rostro de Dios se esconda para que Dios escuche sus oraciones. Isaías lo dice y tengo que leerlo. Isaías 59, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. La lepra del pecado causa aislamiento y nos separa de Dios. Número 4. Y con esta terminamos. Es incurable y fatal. Dije al principio que si no es un milagro de Dios, no había sanidad para la lepra. Nadie hasta el siglo XX sobrevivía a la lepra. Un milagro de Dios como único. Era una sentencia de muerte promulgada sobre esa vida. Era una muerte lenta, dolorosa, pero segura. No te sobreponías a la lepra. Así como es fatal la lepra para el cuerpo, es fatal para el espíritu. El alma enferma. Y no te das cuenta de lo que sucede en tu vida. Tan solo la palabra de Dios, como estamos haciendo en esta mañana predicada, puede hacer efecto en tu vida. Poderoso es el nombre de Dios, aleluya. La única solución, el único remedio, la única oportunidad de escapar de esta condición lo es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cuando aquel leproso se presentó ante el sacerdote como Jesús lo envió. Y aquí entro en imaginación. Me imagino que el sacerdote se quedó sorprendido. Sorprendido porque había una ley en Levítico que él tenía que hacer. Y él diría, pero si yo nunca he usado esto, tengo que ir a Levítico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este hombre es así, o sea, no, tengo que ir a la ley y ver qué es lo que tengo que hacer. ¿De qué lepra tú me estás hablando? No hay marcas en tu cuerpo. No hay marcas en tu piel. No hay nada que me diga que tú tuviste la lepra. Fuiste limpio, limpio. Él te limpió totalmente. Cristo te limpió totalmente. Fuiste limpio, limpio, limpio.
no hay rastros de la lepra en ti. ¡Qué bueno es Cristo! Porque los que estábamos aquí vivíamos en comunidades de leprosos, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos salvó y nos sanó. A Él sea la gloria. Fue precisamente la intervención divina, el sacrificio de Cristo, que los que estábamos destinados a morir fuimos limpios. Isaías en su capítulo 1, versículo 18 nos dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Aleluya, 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 aleluya. Primero de Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos dice, para limpiarnos de toda maldad. Catarizo, limpiarnos. Juan usa las mismas palabras que el leproso le dice a Jesús: Señor, si quieres catarizo, límpiame. Concluyo. Desde Génesis a Revelaciones, no hay otro mensaje más contundente, más convincente y concluyente que el mensaje de Cristo en la cruz del Calvario, diciéndole a la humanidad: quiero ser limpio. Ese es el mensaje más grande de la Biblia, rotundamente y categórico. Jesús vino a salvarnos. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Ernesto, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es año nuevo. Le llegó el año nuevo. No sé si en verano, en spring, en otoño, no sé, le llegó el año nuevo a aquel leproso. No tan solo el año, la vida nueva llegó para él. Comenzar una vida sin marcas, una vida alejada de la comunidad que lo ató toda su vida en miseria y en dolor, comunidad de leprosos. Haber salido de ahí nuevo y sin manchas, comenzó un año nuevo para la vida del leproso, sin rastro de lo que fuera la vida pasada. Eso es lo que Dios hace en nosotros, sin rastro de lo que fuera la vida pasada. Aunque los hombres impíos y no creyentes se acuerden de las cosas y te las dicten, aunque el infierno te las hable, aunque el diablo ponga su voz en tus oídos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sin huellas de recuerdos dolorosos. Un compromiso de servicio, de buscarse, de humillarse y de postrarse nació en la vida de aquel leproso. Ese es el Señor que él iba a servir el resto de su vida. Esa es la mayor de las resoluciones. No tenemos que vivir en culpabilidad, en temores, en sentencias interminables de la muerte. Tan solo que tenemos que postrarnos ante Jesús y decirle: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere sanarte, sanar tu alma. Quiere restaurarte. Quiere darte vida. Quiere darte libertad. Y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia de Dios. Que en este día nos apropiemos, arrebatemos esas palabras de esperanza, palabras de redención. Quiero ser limpio. Amado, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Mateo 8:3. Jesús, extendiendo su mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Que este año nos acerque más a Dios, no importando lo que traiga consigo, no importando lo que traiga. Que cambie cualquier conducta impropia y saturada de orgullo que haya en nosotros. Que el efecto del Espíritu cause esto en nosotros, cambio. Que seamos luz en medio de las tinieblas. No con palabras lisonjeras, sino impregnado de hechos irrefutables. Que digan que somos luz en medio de las tinieblas. Que se neutralice el virus, pero el que enferme el alma, que destruye, no el COVID-19, el que destruye el alma, que nos haga sensibles a la voz de Dios y del Espíritu de Dios. Que nos una como comunidad de fe. La comunidad de fe que Él desea que seamos. Y estas cosas requieren romper de nosotros todo lo humanamente posible para que el Espíritu tome dominio. Y una de las cosas que reina tan fuerte y es tan terrible de derribar es el orgullo. Fuerte. Es fuerte, Javi. Mari, es fuerte, ¿verdad que sí? Es fuerte. Pero cuando se pone en las manos de Dios, nada es imposible para Él. Dios puede cambiar todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Él lo dijo: Señor, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que todo aislamiento espiritual sea reprendido en el nombre del Señor. Espiritualmente, Dios no nos llama a aislarnos. Sí, el COVID puede hacer unas cosas, pero espiritualmente no podemos aislarnos. No pertenece a Dios, no pertenece al Espíritu. Que este año 2021 sea para la iglesia y la familia que está aquí representada un año de gracia y de bendición. Y para Dios no hay nada imposible. Y estoy enteramente seguro que de eso será así. El bálsamo de su presencia impregnará nuestras vidas y seremos limpios. Quiero ser limpio. Nos bendiga a Dios y nos ayude a servirle en espíritu y en verdad. Yastrid, lo que tengas para cantar, vamos a cantar. No sé. Póngase en pie a la iglesia en esta hermosa mañana.